En el siguiente audio vamos a escuchar una entrevista realizada a 4 personas diferentes. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Javier Andrés Uribe. ¿Qué edad tiene? Tengo 19 años. ¿Y estudia o trabaja? Sí, soy estudiante de Ingeniería Química en la UIS. Bueno. A continuación le voy a hacer 3 preguntas y usted me las va a responder con la mayor sinceridad. Para usted, ¿qué es un Estado social de derecho? Para mí, el Estado Social de Derecho es una nación en la cual se mantienen unas normas y leyes establecidas a través de la Constitución para garantizar la protección de los derechos de sus ciudadanos. Listo. ¿Cuáles son las ramas del poder en Colombia? En Colombia, las ramas del poder son tres, que son las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Listo. ¿Y cuáles cree que son los mecanismos de protección de los derechos? La verdad, solo conozco el derecho de tutela, es el único que conozco. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Diego Fernando Gómez, ¿Qué edad tiene? 20 años. ¿Y qué hace usted? Estudio Ingeniería Química. Bueno, a continuación le voy a hacer 3 preguntas y usted me las va a responder con lo que crea conveniente. ¿Qué es un Estado social de derecho? Para mí un Estado social de derecho es un país que se rige de normas o leyes que están todas registradas o plasmadas en la Constitución política para defender los derechos de las personas que ahí habitan. Ok. ¿Cuáles son las ramas de poder en Colombia? Son la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Bueno. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos que usted conoce? Conozco solo el derecho de tutela. Listo. Muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Juliana Carolina Parra Rueda, ¿Cuántos años tiene? 29, ¿A qué se dedica? estudiante. Bueno, a continuación le voy a realizar 3 preguntas. Para usted, ¿qué es un Estado social de derecho? Es cuando un mismo derecho rige a una comunidad. Bueno, ¿cuáles son las ramas del poder en Colombia? La judicial, la legislativa y la ejecutiva. Listo. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Pues creería que entre estos están los de, por ejemplo, el bienestar familiar, las mismas leyes que encontramos en la Constitución Política de Colombia. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Ditso Miguel Borges Araque, ¿Cuántos años tiene? 19 años. ¿A qué se dedica? Soy estudiante. Bueno, Miguel, entonces a continuación le voy a realizar 3 preguntas. Para usted, ¿qué es un Estado social de derecho? Supongo que es un estado en el cual todos los ciudadanos pueden participar y tienen voz y voto. Listo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder en Colombia? Ejecutivo, legislativo y judicial. Listo. Y la tercera y última pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Está el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, la consulta popular y entre otros. Bueno, listo, Miguel, muchas gracias. Entonces ahora continuaré respondiendo las preguntas de manera correcta. ¿Qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es un Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Es decir, que todas las personas que están en una misma región deben cumplir y tienen los mismos derechos y deberes. La segunda pregunta, ¿cuáles son las ramas del poder en Colombia? Está la rama ejecutiva, que lo representa el gobierno nacional, alcalde, gobernador y presidente. La rama legislativa, representada por el Congreso de la República, y la rama judicial, que está integrada por las cortes y los tribunales. Y por último, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Estos mecanismos son la tutela, el habeas data, la acción popular, el habeas corpus. Que la tutela es para los derechos fundamentales. El habeas data es para el derecho al buen nombre o a conocer la información de cada persona. Y el habeas corpus es el derecho a la libertad. Ya para finalizar, podemos sacar unas conclusiones de lo escuchado previamente. La primera conclusión sería que muchos de los ciudadanos desconocen sus verdaderos derechos. ¿Esto por qué lo digo? Porque estas 3 preguntas realizadas antes deberían ser fundamentales y que cada ciudadano debería conocer a profundidad, pues es la manera en la que como estos pueden hacer valer sus derechos.
Como segunda conclusión y consecuente de la primera, el desconocimiento de sus propios derechos es algo grave, pues cuando llegue el momento en que necesiten defenderlos, las mismas personas no sabrán cómo deberían actuar. Esta actividad fue realizada por quien les habla, David Steven Parra Rueda, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro, para la asignatura de cátedra.